Recuerden, amigos, el 793-1634, 793-1845, con sus preguntas para nuestro invitado de hoy, Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo, un placer. A pocos días u horas de la devaluación, Primero Justicia publicaba en prensa un anuncio según el cual el salario valía 47%, 46,5% menos que antes de la medida. ¿Por qué? ¿Es así en esos términos? Bueno, es que la devaluación, Eduardo, fue del 46 punto y tanto por ciento. Y en una economía de puerto como esta, en la que el 80% de lo que consumimos, de los bienes, de los servicios, de los alimentos, son traídos de afuera, por supuesto que tiene un impacto directo en el bolsillo del venezolano. En el bolsillo del venezolano, que se da cuenta que ahora tener un billete de 100 vale 46% menos de lo que valía antes de la devaluación, porque todo lo que consumen los venezolanos, prácticamente todo, viene de afuera, tiene que comprarse con dólares. Por eso es un error y es muy grave, porque es una manipulación y un engaño al pueblo de Venezuela que el gobierno diga que los dólares no los necesita una persona que está en la calle, cualquier persona que está en su casa, cualquier persona humilde de Venezuela, porque cualquier persona en Venezuela, aunque no compre directamente dólares, los productos que compra en los abastos, en los supermercados, son productos que muchos de ellos vienen de afuera, y al venir de afuera, quienes los traen tienen que pagarlos en dólares, y los están pagando con un 46% por encima, con lo cual este paquetazo afecta a todos los venezolanos. Conste, además, que es un paquetazo que se prometió que no iba a ser aplicado. Y recordemos que en las elecciones para el 7 de octubre, nuestro candidato presidencial, Enrique Capriles, fue denunciado por parte del gobierno como que tenía un paquete neoliberal. Y fíjate tú lo que ha venido ocurriendo. Enrique Capriles se comprometió a no devaluar el bolívar. Enrique dijo, en una economía donde el barril del petróleo está a más de $100, lo que tenemos es que dejar de regalar el dinero. Lo que tenemos es que dejar de comprar juguetes militares, lo que tenemos es que controlar la corrupción y el despilfarro. Y con eso vamos a tener mucho más recursos para dinamizar la economía. ¿Qué pasó varios meses después? Que los que prometieron no devaluar nunca el bolívar, lo acaban de hacer en un 46%. Y anuncian medidas económicas, además, superiores a las que ya se han anunciado para afectar el bolsillo de los venezolanos, porque no les está alcanzando la plata con los reales del petróleo, que son demasiados los que están entrando, porque ya están cerrándose las puertas hasta de más endeudamiento que afecta el futuro de nuestros hijos, y porque en definitiva, en vez de tener una economía mucho más sana, que promueva la producción nacional, que genere empleo, que dé confianza en inversionistas privados nacionales e internacionales, lo que estamos es cada vez metiéndole más la mano a los bolsillos de los venezolanos y afectando la vida cotidiana de cualquier persona que con un sueldo mínimo hoy se da cuenta que le alcanza mucho menos la plata para poder abastecerse, para poder cubrir sus necesidades. Por tanto, nosotros estamos exigiendo que sea revisado este paquete de medidas que le está haciendo mucho daño al pueblo de Venezuela y que se entienda perfectamente por parte del gobierno que tienen que tomarse medidas en las cuales estemos involucrados todos los venezolanos y que el objetivo sea que el más pobre pueda tener una mejor vida, un mejor futuro y oportunidades de progreso. Incluso para hoy, en el ambiente, está pendiente escuchar posibles nuevas medidas en materia económica. Efectivamente. Pero ayer, a propósito del regreso del presidente Chávez, Enrique Capriles, en su cuenta de Twitter, decía, ojalá que su retorno genere cordura en el gobierno. ¿Cómo entender la cordura? Sí, efectivamente, uno tiene que saludar el regreso del presidente de la República, porque el regreso del presidente de la República puede significar varias cosas. La primera es que se dejen de tomar decisiones en Cuba, se dejen de hacer reuniones con los Castros para tomar decisiones que afectan a los venezolanos, que es una cuestión muy grave, porque es parte de este paquetazo que nos han venido metiendo a los venezolanos. En segundo lugar, porque esperamos que el presidente de la República pueda recobrar su estado de salud y asumir el cargo para el que fue electo el 7 de octubre, porque fue él el electo. Si los candidatos hubiesen sido sus ministros o quienes han estado manejando el país en los últimos meses, pues evidentemente el resultado electoral hubiese sido otro. Y porque en los últimos meses lo que hemos visto es un conjunto de normas anárquicas, por cierto, un gobierno muy desconectado, muy descoordinado, que está haciendo mucho daño a la vida, insisto, cotidiana de los venezolanos, pero además una arremetida brutal contra la disidencia política que está haciendo que la crispación de nuevo vuelva a ser un tema diario en los venezolanos, cuando ese era un tema que habíamos logrado superar en términos de lo que tiene que ser la convivencia ciudadana y la convivencia estable. Por tanto, nosotros tenemos la expectativa de que el presidente de la República, una vez asuma de nuevo su cargo o su juramento, pueda asumir una corrección en estas medidas económicas y pueda poner orden en un gobierno que resulta hoy
muy mal visto en términos del funcionamiento que está teniendo, con luchas de poderes internas muy fuertes, con una bicefalía que creo que no le hace bien al país y en definitiva porque han venido tomando medidas que le hacen mucho daño a los venezolanos y que el presidente de la República tiene la obligación de revertir para poder estar en mejores condiciones de afrontar nuestros retos. Le pregunto como parlamentario y en medio del llamado al diálogo que muchos sectores han hecho, en esta situación que demanda la economía, ¿qué debe hacerse de aquí en adelante, incluida la figura del Parlamento, donde se deben hacer los grandes debates y donde podrían darse los grandes consensos que nos interesen a todos los venezolanos? Mira, yo creo que la labor del Parlamento en este momento es muy importante. Yo creo que hay que hacer una reflexión sobre lo importante que es dejar el conflicto político y esta arremetida, insisto, brutal para tratar de descalificar, de aniquilar moralmente a quien piensa distinto y entender que la gente está esperando de nosotros una actitud absolutamente distinta, que en un momento de crisis institucional y de crisis económica como la que estamos viviendo, donde el gobierno no ha logrado frenar el desabastecimiento, donde el gobierno no ha logrado reactivar la producción nacional, donde el gobierno no ha logrado controlar la inflación, donde el gobierno ha tenido que apelar a la devaluación con la cantidad de dinero que entra con una renta petrolera que hoy es muy alta para los venezolanos, es un gobierno que tiene que buscar ayuda y es un gobierno que tiene que llamar a un acuerdo nacional y nosotros estamos a la orden para promover ideas, pero tenemos que entender que quienes piensan distinto al gobierno no son enemigos del gobierno, sino que más bien tienen el derecho de representar a una mitad del país que tiene una visión distinta. Tiene que convocarse a empresarios, tiene que convocarse a trabajadores, tenemos que promover leyes para generar empleo, tenemos que promover leyes para generar producción nacional, tenemos que generar confianza interna a los inversionistas nacionales y a los que puedan venir de afuera sobre garantías jurídicas de que no serán expropiados, de que producir en Venezuela puede ser un buen negocio, de que todos podemos mejorar nuestra calidad de vida en la medida en que sector privado y sector público puedan ir de la mano. Pero mientras esto se vea como una guerra entre el gobierno contra todo aquel que pueda tener una iniciativa particular, pues nunca vamos a poder lograr superar estos retos y por el contrario estaremos de espaldas a las necesidades de la gente. Por eso nosotros hacemos un llamado a que el Parlamento recobre su rol de generación, de discusión, de aprobación de leyes en favor de la gente y de entender que más allá de las diferencias, cuando el objetivo es el ciudadano común, cuando el objetivo es ayudar al más pobre a que pueda tener un mejor destino, podemos ponernos de acuerdo si estamos claros que el gobierno está para servir y no para servirse. Ese es el gran problema después de 14 años de gobierno, que pareciera que están más preocupados por controlar el poder, por controlar absolutamente todo, que por mejorar una mejor calidad de vida, que por lograr una mejor calidad de vida, un mejor destino, un mejor progreso para los venezolanos. Y ahí está un contraste que está muy claro en la Asamblea Nacional entre quienes todos los días promovemos leyes para mejorar a los venezolanos en sus condiciones de vida y los que todos los días promueven discusiones y debates públicos que lo que hacen es generar mucha más crispación, mucha más confrontación, que al final no ayuda en nada al clima que tiene que tener el país en un momento tan importante como este. Fíjate, esta pregunta es pertinente, la hace Carlos Ventura desde Miranda. Dice, ¿qué estrategia económica propone la oposición en conjunto con el gobierno? Bueno, lo primero que nosotros le hemos propuesto al gobierno es que podamos sincerar todo lo que es el ingreso petrolero para invertirlo en programas sociales y en generación de empleo en Venezuela. Hemos dicho que si dejamos de regalar dinero a otros países podemos ahorrar muchísima plata para los venezolanos. Hemos dicho que podemos, si dejamos de gastar miles de millones de dólares anuales en comprar armas militares para una guerra que solamente existe en su cabeza, podemos invertir esa plata en generar empleo productivo en Venezuela. Si entendemos que el sector privado no es enemigo del gobierno y que podemos trabajar en conjunto generando controles que sean importantes para garantizar que los derechos de los venezolanos puedan verse resguardados y tenemos al sector privado como un aliado, podemos tener mucha más inversión en el país para que se puedan generar empleo. Si tenemos una política de producción nacional y no de importación, que es un tema gravísimo que tenemos hoy los venezolanos, todo lo que nos comemos, todo lo que consumimos viene de afuera, cuando en verdad lo que deberíamos tener es una política de producción nacional que acabe con la expropiación, que confíe en la iniciativa particular y que pueda esa iniciativa particular ir generando empleo. Tantos casos hay de venezolanos que inician, por ejemplo, una pequeña empresa donde solamente trabaja el esposo y la esposa y poco a poco van creciendo y tienen que contratar a una persona más y poco a poco van creciendo y tienen que contratar a otra persona y terminan siendo pequeñas empresas que producen empleo y que producen bienes y servicios para los venezolanos a un mejor costo que traerlos de afuera. ¿Por qué apostar
a otros países y traer cosas de otros países cuando las podemos hacer aquí? Todo eso podemos sentarnos en una mesa a discutirlo, pero a discutirlo si entendemos que estamos hablando entre venezolanos que tenemos los mismos derechos, entre venezolanos que pueden tener ideas muy valiosas cada uno para mejorar las cosas en el país, y si entendemos que al final, insisto, el gobierno no es para acallar, para controlar, para cercenar, para arrodillar a quien piensa distinto, sino que el gobierno tiene que ser el principal promotor de acuerdos unitarios y nacionales para que en momentos de crisis como este todos podamos remar hacia el mismo lado, que no puede ser otro que hacia el progreso de Venezuela y hacia el combate a la inflación, al desabastecimiento y sobre todo la lucha contra la pobreza, que es el gran tema que sigue siendo la prioridad para quienes creemos que en Venezuela debe haber un cambio. Juanipa, más allá de la cercanía del 1 de mayo, se va a cumplir un año de la puesta en vigencia de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, y uno de los aspectos que todavía se discuten es el de las 40 horas laborables en la semana, 2 días libres. ¿Cómo influye toda esta discusión en la aplicación de la ley en el tema de la productividad, que tiene una incidencia en la inflación, pero además en cantidad y calidad de empleos? Hago esta pregunta de Antonio Castro desde Valencia en su nombre. ¿Cómo afecta la devaluación del bolívar al salario? Es decir, que todo eso se sincere en aras de una mayor productividad y no se afecten las empresas y en consecuencia los trabajadores. Bueno, es que lo hablábamos al principio, la devaluación afecta el salario claramente porque en una economía como la venezolana, repito, donde todo se trae de afuera y se tiene que pagar en dólares, cuando ya el dólar no cuesta 4.30 sino 6.30, 46% más, quiere decir que usted, señora, que va al abasto y compra cualquier producto, hoy le va a costar mucho más caro. Y esa plata que antes le alcanzaba para comprar varias cosas o varios insumos ya no les va a alcanzar. Por tanto, por supuesto que afecta el salario mínimo, pero también en el tema laboral el gobierno tiene que ser muy responsable. Una de las cosas que más afecta a la productividad hoy en Venezuela es el ausentismo laboral, que es producto de normas que no obligan, o sea, que no promueven el cumplimiento del trabajo, y que termina siendo que aquel que se esfuerza mucho en una empresa para trabajar, para luchar, para ser productivo, pues al lado de otro que no lo hace, sencillamente tienen exactamente los mismos dividendos, porque pareciera entonces que no hacerlo bien no tiene ningún tipo de costo en un país donde deberíamos promover la cultura del empleo. Hay que producir mucho más empleo productivo, hay que producirlo a través de la generación de inversión y de la confianza que tiene que haber entre el sector privado y el sector público, de que juntos podemos transitar un camino para una mejor Venezuela. Y ese es el gran reto que tenemos, porque no es a través de leyes solamente como tú puedes promover un empleo de calidad. Tiene que haber confianza, tiene que haber acuerdo nacional, tiene que haber producción en el país, y lamentablemente este gobierno está en deuda y hoy lo que está es imponiendo paquetazos que nosotros exigimos que sean eliminados por el bien de Venezuela y por el bien del futuro de nuestros hijos. Gracias por la visita. Muchas gracias a ti, Eduardo. Hasta pronto. Tomás Juanipa, secretario general de Primero Justicia. Rápidamente con Ana.